En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y siempre en cada Eucaristía hay un momento en que nos acordamos de los difuntos, de aquellas personas que ya nos han pasado delante hacia la casa del Padre, hacia ese premio que veremos en la segunda lectura, que San Pablo nos dice: me he esforzado, he corrido y espero la corona, el premio del cielo. Isidro ya ha corrido ese camino de la vida y le pedimos al Señor que por su misericordia le conceda el premio del cielo. También a todos nuestros familiares y amigos, que es bueno que los llevemos en el corazón y que pensemos en ellos al celebrar la Eucaristía. Y hoy veremos en el Evangelio cómo el humilde, el cobrador de impuestos, se pone en la presencia de Dios y le dice: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Siempre cuando entramos en el templo, empezamos al celebrar la Eucaristía diciendo: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. En silencio, arrepentidos, pedimos perdón. Podemos responder: porque hemos pecado contra ti, y después, y danos tu salvación. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y juntos alabamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Veréis en esta oración que hoy celebramos el Día Mundial de las Misiones, ese envío que Jesús hace a algunas personas en especial a ir lejos y a cada uno de nosotros a ser testigos del Evangelio en nuestro mundo. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu inmensa mies y envíale operarios para que sea predicado el Evangelio a toda criatura y a tu grey, congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Recordáis el ejemplo del domingo pasado? El juez malo, que la mujer viuda le pedía, hasta que al final dice: pesada, voy a hacer justicia. Y Jesús nos recordaba mucho más, Dios Padre bueno, justo, hará justicia a las personas que con constancia le pidan, que perseveren siempre en la oración.
Hoy veremos que en las lecturas otra vez sale justicia, es decir, Dios justo que escucha, que atiende las necesidades de los pobres, de los humildes, de los sencillos. No de los orgullosos, sino de los humildes y sencillos. En el libro del Eclesiástico veremos ya, como antes de Jesucristo, la imagen, la presencia de ese Dios bueno, misericordioso, atento a las necesidades de los débiles. Y después veremos cómo, con qué actitud tiene que ser nuestra oración. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en prejuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos responder al Salmo diciendo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Todos, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Esta segunda lectura continuamos con la segunda carta del apóstol San Pablo a su amigo Timoteo. Y veréis que es como la despedida. Él dice: ya está cerca dar el paso, el final de mi vida. Ya he llegado el momento de mi partida. He luchado con constancia. He conservado la fe, que es muy importante. Es decir, he conservado la fe. Y lo que decíamos, esa fe que hay que cuidar, que hay que formar. He conservado la fe. Y ahora me espera el premio que Dios me tiene preparado en el cielo. Y después veremos cómo recuerda cómo en ciertos momentos, ante el juicio, ante la dificultad y los problemas, le dejaron solo. Pero Dios siempre estaba a su lado. Aunque otras personas nos dejen solas, uno se siente acompañado del Señor y así superamos las dificultades en ese camino de la vida.
Vamos a ver ese testimonio del mismo apóstol San Pablo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con su amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta, mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esa parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno, fariseo, y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba en su interior diciendo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno 2 veces cada semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía a levantar la cabeza, los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, aquel otro no. Porque toda persona
que se enaltece será humillada, y toda persona que se humilla será enaltecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Recordáis del domingo pasado? Cómo Jesús explicó el ejemplo de aquella mujer viuda que pedía justicia, y cómo el juez malo le decía no, hasta que por pesada le dijo, venga, ven, te haré justicia porque eres pesada y me molestas. Y decía, ese ejemplo, Jesús en el Evangelio lo introducía diciendo, para enseñarnos a todos cómo nuestra oración debe ser siempre y constante. Es decir, nuestra oración debe ser en todo momento y constante. La necesidad de orar, de pedir con insistencia las cosas que necesitamos, de saber buscar ese trato con Dios. Hoy Jesús también en este mismo Evangelio, el mismo diríamos del Lucas a continuación, sí se dijo cómo, es decir, cuánto tenemos que rezar siempre con constancia. Hoy nos dice cómo nosotros debemos tener cuidado en pensar en nosotros mismos, ser orgullosos y despreciar a los demás. Dice, cuidado, porque esta es una tentación que podemos caer todos. La tentación de pensar que yo lo hago todo bien y que los demás se equivocan y lo hacen mal. Y es un ejemplo claro presentándonos dos personas. Uno que es el fariseo, este signo que era responsables judíos, un grupo dentro de la sociedad judía, pues de cierta, diríamos, importancia, los fariseos, que se consideraban, estaban orgullosos porque ellos hacían muy bien, cumplían todas las normas, las leyes, los ayunos, todas las cosas, y que de alguna manera su orgullo es que él lo hace bien, y por comparación una persona cobradora de impuestos, humilde, sencilla, que para el mundo judío eran considerados pecadores. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos para darlos a Roma, con lo cual cobraban los impuestos que no les gustaban a los judíos, con lo cual estaban contra los cobradores de impuestos, y además era muy fácil engañar, usurpar, obligar, es decir, corromperse en ese trabajo de cobrar impuestos, de manejar dinero. Y eran considerados como pecadores. Las prostitutas y los publicanos eran los pecadores, los cobradores de impuestos, la persona despreciables. Los buenos eran los fariseos, que se consideraban que cumplían la ley. Y Jesús nos dice que los dos subieron al templo, a la montaña, es decir, la parte alta donde está el templo de Jerusalén, y allí los dos nos presentan cómo es su oración. Para que también nosotros, ahora al verlo en el Evangelio y también ahora al comentarlo un poquito y explicarlo, cada uno de nosotros pensemos, mi oración, ¿cómo es? Es decir, el domingo pasado, el sábado pasado, más bien pensábamos la necesidad de oración, es decir, me olvido de rezar, solo rezo cuando tengo problemas y dificultades, o soy constante en esa comunión con Dios, en ese trato con Dios. Diríamos que era cuánto rezamos. Hoy no es preguntarnos cuánto rezamos, que necesitamos rezar mucho, sino cómo es nuestra oración. Es decir, nuestra oración es un trato con Dios verdadero, o es un falso trato con Dios porque nos miramos a nosotros mismos, nos encerramos en nosotros mismos. Cada uno de nosotros, yo también, necesitamos un poquito revisar y ver cómo es nuestra oración. Si es
auténtica o si es floja, si es falsa, si en el fondo nos engañamos a nosotros mismos fijándonos en nosotros. Fijaros el contraste, ¿eh? El fariseo, que lo tendremos aquí, ese fariseo reza erguido, de pie, se considera, como diríamos, importante, él está de pie, con la mirada levantada, por encima de los demás. El publicano, su mirada no se atreve casi a levantarla al cielo, sino su mirada baja, su cabeza baja, con humildad, sintiéndose pecador. Esa actitud de humildad o esa actitud de orgullo, decir, yo, pongamos el contraste. Cuando empezamos a rezar cada uno de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Con humildad pedir perdón o empezar diciendo, mira, lo que hago yo dando gracias a Dios? Sí, pero ¿por qué? ¿Dar gracias a Dios por lo que me ha dado? No, el fariseo da gracias a Dios por lo que yo soy, por lo que yo valgo, por lo que yo hago. El publicano humildemente se siente pecador y lo que hace no es dar gracias, sino pedir perdón arrepentido por sus pecados. Podríamos decir que si ese levanta la mirada hacia Dios, pero en el fondo se está mirando a sí mismo y empieza a decir las cosas que él hace y a compararse con los demás. Yo soy diferente de los demás, ladrones, adúlteros, que engañan, que corrompen. Yo soy diferente, yo soy bueno, yo hago esto, mis méritos. Es, en el fondo, mirarse a sí mismo y encerrarse en sí mismo. El pecador, el que se considera pecador, el publicano, lo que hace es simplemente decir, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador necesitado de perdón. De esas dos actitudes, muchas palabras, y a veces pensamos que rezar es decir muchas cosas. El publicano, pocas palabras, pero palabras acertadas. Mirarse a sí mismo para mirar a Dios, para implorar la misericordia de Dios. Esa es la llamada que hoy nos hace Jesús en nuestra oración. ¿Cuántas veces en nuestra oración vamos pensando y de alguna manera dándole vueltas a nuestros problemas, a nuestra situación, a las cosas que yo hago, que depende de mí el que haga o no haga, el que salga adelante o no? Todos esos problemas, Jesús nos está diciendo, déjalo, no te mires a ti mismo, no te centres en ti mismo, descubre en el fondo los demás. Date cuenta de la necesidad que tienes del perdón y de la misericordia de Dios. Jesús lo dice muy claro, arrepentido y pidiendo perdón, vuelve a casa perdonado y justificado, salvado. El otro vuelve a casa, no ha cambiado nada, continuará haciendo las cosas igual, porque piensa que ya lo hace todo bien y no se da cuenta de que todos fallamos, de que todos tenemos nuestras dificultades y que tenemos que saber reconocerlas y pedir perdón. Esa es la invitación que Jesús nos hace, que nuestra oración sea de verdad humilde y sencilla, que seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos y de reconocer que nos equivocamos, que somos débiles, que fallamos muchas veces y que necesitamos siempre implorar la misericordia de Dios. Celebramos hoy el Día Mundial de las Misiones y el lema del mensaje que el Papa ha enviado a todo el mundo, es decir, la Iglesia misionera, testigo de la misericordia de Dios. Nosotros hoy pensamos y rezamos por todas aquellas personas que han dejado su casa para irse a lugares lejanos a anunciar el Evangelio de Jesús. Rezamos y apoyamos con nuestra oración y colaboraremos también en las necesidades materiales que tienen esas personas en países especialmente pobres. Pero también hoy es una llamada a cada uno de nosotros a ser misioneros en el entorno. Cerca de nosotros hay muchas personas que necesitan ser evangelizadas. No hace falta pensar, misionero es el que
con el barco o con el avión se va a un país lejano y allí anuncia el Evangelio y allí se convierten las personas. No. Es así, pero cerca de nosotros, sin necesidad de coger el barco, sin necesidad de coger el avión, hay personas que andando cerca de nosotros las encontramos necesitadas de esa predicación, de esa enseñanza, de ese ejemplo y de tocarles el corazón, la gracia de Dios, a través de nuestras pequeñas acciones, de nuestro buen ejemplo, dándoles testimonio de la misericordia de Dios para que se conviertan, para que su vida vaya haciéndose más semejante a la de Jesucristo. Esta es la llamada que hoy nos hace. Y fijaros que ese es el camino de la vida. San Pablo, que se convirtió y que fue el gran apóstol, hemos visto en la lectura que hemos leído en la segunda lectura, como dice, estoy ya al final de mi vida. He recorrido, la vida es como una carrera, cansado, pero he recorrido el camino y estoy ya a punto de llegar, estoy preparado para que Dios me conceda el premio a lo que he hecho, a lo que Él me ha preparado. Yo no soy digno, pero sé que Él me ama y me ha preparado ese premio del cielo que Jesucristo nos ha prometido. Celebramos esta Eucaristía en recuerdo, en sufragio por Isidro. Y recordemos que también Él de alguna manera se estaba preparando. Al final, en esos últimos días, quería y deseaba de alguna manera dar ya ese paso. Se veía débil, veía que su salud iba cada vez más floja y de alguna manera ese deseo de preparar, decir, he corrido, me he esforzado, he luchado, me he caído y me he levantado las veces que hace falta, porque el camino de la vida es caerse y levantarse con la ayuda y con la gracia de Dios y poder llegar a esa meta, a ese premio que Dios nos tiene preparado. Ese es el deseo de Isidro, es el deseo de todas aquellas personas que gracias a Dios nos esforzamos. Perfectos no lo somos, somos como el publicano, con humildad pedimos misericordia, Señor, porque fallamos y porque sabemos que no somos el que lo hacemos todo perfecto. No, precisamente identificándonos con el pecador, con la persona que necesita la misericordia de Dios, pero con la confianza de que ese amor de Dios nos está esperando poder donar ese premio, si queremos cada uno de nosotros recorrer ese camino, superando los obstáculos y llegando a la meta que Él nos tiene preparada, a esa corona de gloria que el mismo San Pablo nos dice que Dios tiene preparada para aquellos que gracias a Dios han luchado, han seguido el camino, han recorrido y han llegado a la meta. Es así como cada uno de nosotros queremos vivir y queremos de alguna manera también vivir ese Día Mundial de las Misiones con dos frases más. Os decía que la carta del Papa era Iglesia, misionera, testigo de la misericordia de Dios, y también veremos un vídeo después en que nos muestra un chico joven, un sacerdote, que recuerda, mirando una pintura de su abuela, recuerda que cuando era pequeño, viendo a su abuela pintar un cuadro de un paisaje de la naturaleza, le preguntó, ¿quién ha hecho los árboles? Y le responde, Dios ha hecho los árboles. Y las montañas, Dios. ¿Todas las cosas las ha hecho Dios? Le pregunta. Y la abuela responde, sí. Dice, ¿y por qué hay tantas personas que sufren? ¿Qué hace Dios ante el sufrimiento de las personas? Y la abuela se queda pensativa y escribe, Dios te ha hecho a ti. Ese cuadro es el que despertó en ese sacerdote su vocación. Dios me ha hecho a mí y a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para consolar, para apoyar, para ayudar, para anunciar el camino del bien, el camino del Evangelio, el camino del amor ante nuestro mundo. Ante situaciones difíciles, ante situaciones de nuestro mundo, ¿qué hace Dios? Nos ha hecho a cada uno de nosotros imagen, rostro, presencia de Jesús en medio de nuestro mundo para comunicar ese amor. Y nos invita a dejar salir, sal de la tierra para irte a otros lugares, para ir a anunciar
el Evangelio de Jesús. No quedarnos en casa, sino salir a anunciar ese Evangelio. Y también esa frase, pensando, decía, bueno, también sal, o sal de la tierra, es decir, cada uno de nosotros somos esa sal, como Jesús mismo dice, la sal que da buen gusto, que da buen sabor, que no se ve en los platos, no se ve, pero que hace que esa comida sea buena. Hacer la vida agradable, con el amor, con la compasión, con el cariño a los demás, es esa misión a la que Jesús nos envía, que es ser pregoneros, ser mensajeros de la misericordia de Dios ante un mundo que necesita ese perdón y que necesita ese amor al que Cristo nos envía a comunicarlo a nuestros hermanos. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este día especial, Día Mundial Domum de las Misiones, presentemos llenos de fe y de confianza nuestras plegarias a Dios y respondamos diciendo: te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que vivamos con alegría la llamada que el Señor Dios nos hace a compartir el Evangelio y sus dones con todos nuestros hermanos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los misioneros y misioneras, esparcidos por el mundo, para que reciban el apoyo espiritual y material que necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes de nuestras comunidades, para que el Señor siembre en sus corazones la vocación misionera. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que sirvan con lealtad, defendiendo a los débiles y trabajando por la paz y el bien común. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que, como el publicano del Evangelio, nos acerquemos siempre a Dios con espíritu de humildad, confiando en su misericordia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos, hoy en especial por Isidro Llangort, para que reciban el premio del cielo y toda su familia el consuelo que necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre, escucha nuestras súplicas, las de tus hijos e hijas que has reunido en esta Eucaristía. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La colecta de hoy va destinada a las misiones, a esos países que necesitan el trabajo de hombres y mujeres entregados al servicio del Evangelio en sus distintos proyectos, necesitan nuestro apoyo de oración y también nuestra generosidad en la aportación. Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo.
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, este sacrificio, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, el rostro de tu Cristo, que se entregó a la muerte para redimirnos a todos, y haz que por su mediación sea glorificado tu nombre en las naciones, desde donde sale el sol hasta el ocaso, y se ofrezca en todo el mundo un mismo sacrificio a tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado y al resucitar nos dio nueva vida. Y con su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos con el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Isidro, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente como hermanos las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de toda tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Haced discípulos de todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado, dice el Señor, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión, les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, fortalecidos con el banquete de nuestra redención, te pedimos que por este auxilio de salvación eterna crezca sin cesar en el mundo la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy celebramos este Día Mundial de las Misiones. Hemos colaborado con nuestra colecta, con generosidad y también, lo que es más importante, con nuestra oración. Y con esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser enviados, de salir al encuentro de nuestro hermano que necesita, que tiene sed de la palabra de Dios y que con nuestro testimonio y con nuestra vida tenemos que acercarlos a Jesús. Esa es la misión que nos confía especialmente la Iglesia en este año, ser testigos de la misericordia, del amor de Dios a nuestros hermanos. Es ahí donde Dios nos ha enviado. Igual como María, queremos que nuestra oración sea sencilla, humilde, sea confiada y nos sintamos débiles, incapaces, pero enviados por el Señor a cumplir una misión. También deciros que el martes hay una conferencia sobre la Divina Misericordia al acabar la misa a las 8:30, y el miércoles antes de misa hay estudio bíblico y el jueves reflexión sobre el Evangelio del domingo, actividades que se hacen en la parroquia para poder participar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.